Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar una vez más reunidos aquí en el Instituto de Formación Cristiana de Antioquía. Estamos continuando con la clase S101, Introducción a la Biblia, lección número 3. Profesor Vicente Quiñones, celular 787-618-2479, Instituto Antioquía, @gmail.com es mi correo electrónico, es mi correo electrónico para cualquier pregunta, duda o comentario que quiera usted hacer o comunicarse, ¿verdad? Por cualquier razón. Estamos en la tercera lección y hoy vamos a estar cubriendo el tema de lo que son los manuscritos más antiguos, ¿verdad? De la Biblia, de dónde salen lo que tenemos, de dónde salen las Biblias que usted tiene en sus manos, ¿verdad? Las que usted compra, de dónde se originan, de dónde provienen, ¿verdad? Y vamos a estar enfocándonos en los manuscritos más antiguos que están accesibles, porque muchos de los manuscritos, pues, lamentablemente al principio se escribía en lo que se conoce como papiro, y ese tipo de material no era muy duradero y no duraba mucho, o sea, se deterioraba y se rompía, especialmente cuando estaba expuesto a cambios climatológicos, se deshacía. Entonces, no es hasta que comienza a escribirse, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto aquí en lo que se llaman pergaminos, en, en cuero, ¿verdad? Que se pueden preservar por muchos años, por cientos de años. Ok, manuscritos y versiones antiguas. De aquí es que pueden, de los diferentes manuscritos, que son más de uno, ¿verdad? Vamos a ver los más importantes, hay varios, pero vamos a ver los más completos y los más certeros y más antiguos. Vamos a estar mirándolo con detenimiento y vamos a ver, este tema puede ser un poco intimidante, pero no tenga miedo, no vamos a ir vamos a cubrirlo todo, pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan básicamente de dónde sale la Biblia y que tengan una idea y tengan una noción de cuándo estos documentos, cómo se preservaron, dónde se encuentran en la actualidad, ¿verdad? Y el uso que se les da. Eh, Dice manuscritos y versiones antiguas. No conservamos los manuscritos originales de ninguna gran obra literaria de la antigüedad, y ni tampoco de la Biblia. ¿Por qué? Por lo que mencioné ahorita. La razón es que los textos originales se escribieron en su gran mayoría sobre papiro, un material que se deteriora fácilmente con la humedad y el uso. ¿Eh? Era un material que no duraba mucho y por lo tanto no perduraron esas versiones originales, pero sí se pudieron transmitir porque se iban copiando y se iban copiando y se iban copiando. El pueblo de Israel fue educado para eso, para comunicar. De hecho, uno de los mandamientos que Dios le da es que tenían que transmitir estas enseñanzas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y en esto ellos fueron muy diligentes, ¿verdad? Era parte de lo que el Espíritu Santo quería hacer. Si buscamos en, la, en Moisés, una de las ordenanzas de la ley era eso, que tenía que transmitir las enseñanzas de generación en generación, ¿verdad? Y en esto fueron muy diligentes, por eso se constituyen los escribas, que se dan a la tarea de copiar y escribir, hasta que entonces se comienza a usar un material más fuerte que dura hasta los tiempos, hasta en el presente, ¿verdad? Ahora mismo vamos a ver que hay documentos bien antiguos que se conservan, están en ciertas bibliotecas, en museos, y ya mismo vamos a llegar ahí. Ok. O sea que vemos que al principio, como se escribió en papiro, pues esos originales no existen, ¿verdad? Ya no existen, ¿verdad? En el caso de la Biblia, afortunadamente, ¿ve? Y esta es la diferencia entre la Biblia y otros libros, y aquí usted ve la mano de Dios también, cómo Dios puso la carga, la preocupación en sus hijos, en el pueblo de Israel, para preservar estos documentos, porque otros escritos, pues, se perdieron. Afortunadamente, en el caso de los orígenes, se fueron haciendo copias, ¿ves? De forma que su contenido se ha transmitido hasta nosotros con gran fiabilidad. Fiabilidad es que había esos escribas, tenían que ser fieles a lo que se escribía, tenían que ser fieles a la transcripción. Ellos iban escribiendo letra por letra y, de hecho, para ser escriba eso era un oficio que ellos lo tenían que llevar con mucho cuidado, y eran muy importantes en la sociedad, especialmente de los israelitas, el escriba, ¿verdad? Porque era el que con fidelidad
copiaba los escritos sagrados. Y dice pues que de esa forma se fueron transmitiendo hasta llegar a nosotros. Prueba de esto es que en Qurán se han encontrado intactas, oiga esto, en las cuevas de Qurán se han encontrado intactas copias parciales de todos los libros de la Biblia hebrea, oiga esto, y dos copias casi completas del libro de Isaías. Estas copias, vuelvo y repito, no son los originales, son unas copias bien antiguas, ¿verdad? Y estas copias se fueron realizadas en el siglo I antes de que Cristo naciera, pues se logró encontrar estas copias en las cuevas de Qumran en el siglo I, o sea, 100 años antes que naciera Cristo, Jesús, ¿verdad? El niño Jesús, no Cristo, porque Cristo es eterno, pero el niño Jesús, el hijo de María, antes que naciera, se lograron conseguir estas copias, se escribieron estas copias, ¿verdad? Que se consiguieron hace poco, no fue, me parece que fue para el 1947, por ahí, 48, que se consigue, hace ese descubrimiento arqueológico, ¿verdad? Y se descubren estas copias, pero fueron escritas en el 100 años antes de Cristo, por lo tanto, son copias que tienen más de 2000 años, ¿verdad? Y coinciden con los textos, y lo interesante es que estas copias antiquísimas coinciden con los textos que llegaron hasta nosotros, o sea, con las copias que lo que se llama los códices, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar ya mismo, que son las copias más completas, más antiguas que se tenían hasta el momento, pero ahora estas copias del Qumran son mucho más antiguas, ¿verdad? Son de 100 años antes de Cristo. ¿Ok? Pergaminos, ¿verdad? Ahí comienzan los pergaminos, ¿verdad? Primero era el papiro y después ahora vienen los pergaminos. ¿Ok? Además de escribir en papiro, en cuanto les fue posible, los cristianos comenzaron a usar pergaminos, ¿eh? Para conservar los textos sagrados. Vea, ahora se usa un material diferente, ¿verdad? Para el tiempo de los cristianos, que nos han llegado a textos casi completos de la Biblia en pergaminos, en varios códices, lo que se llama como códices. Mantenga esta palabra en su mente, códice, porque así se le llama a esas copias súper antiguas, se le conoce como códices. Los más antiguos pertenecen al siglo IV después de Cristo. Es que se consiguen estas copias que fueron ya los cristianos los que las preservaron, ¿verdad? De copias anteriores, siguieron copiándose, pero en este tipo de material, pues se pudieron preservar hasta hoy, hasta la actualidad, los códices. Y esto que hablamos anteriormente de las cuevas de Qumran, los textos que se encontraron, que son mucho más antiguos, 100 años antes de Cristo, estos fueron 400 años después, o sea que hay un lapso de 500 años entre los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran, esas copias, y estas copias que son más modernas, 400 años después de Cristo, y coincide la escritura que está, los libros están ahí en los dos y son iguales, o sea que es una muestra de que sí, fue fiel, el trabajo de copiar fue fiel, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, pertenecen al siglo IV después de Cristo, después de Jesús, ¿verdad? Después que naciera Jesús. Se le dice después de Cristo porque se acostumbra a decir así, pero en realidad debían decirse después de Jesús, porque Cristo es eterno, Cristo siempre ha existido, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces aquí vemos entonces los tres códices o tres copias, manuscritos originales más antiguos. Digo, perdón, los manuscritos originales son estos, ¿verdad? Que están acá arriba, que no los tenemos ya, que no existen porque se escribieron en papiro y se deterioraron con el clima y con el tiempo. Pero se fueron haciendo copias y copias y copias y copias y copias y copias hasta que aparece el pergamino, que es en cuero, ¿verdad? En cuero de diferentes animales, de antílope, de cabra, diferentes animalitos. Entonces ahí ya se preserva por muchos, muchos años, por cientos de años, y tenemos lo que se le conoce como el Códice Vaticano, que data del 340 después de Cristo, el Códice Sinaítico, que data del 400 después de Cristo, y el Códice Alejandrino, que data del 550 después de Cristo. Ya mismo vamos a ver los nombres, no necesariamente tienen que ver con quién lo escribió, sino dónde se ubican, dónde están preservados
y tal vez donde, aparte del Códice Alejandrino, que pues, ese sí puede implicar o que se preservó o que se escribió en Alejandría, ¿verdad? Que es al norte de África, donde ahí había una biblioteca más grande de ese tiempo, que se desarrolló durante el tiempo de Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando estaba conquistando todo el mundo conocido, ¿verdad? Entonces, estos tres códices son los principales y de aquí es que salen las Biblias que nosotros tenemos hoy en día. De estos tres, muchas veces los que están traduciendo usan los tres para comparar, muchas veces usan uno, usan dos, dependiendo del el equipo de traducción, ¿verdad? Los traductores por lo general no es una sola persona, aunque sí hay personas que han hecho traducción de una sola persona, pero la mayoría de las veces se compone de un equipo de traducción, de un comité de traducción, donde hay más de una persona y ellos pueden usar diferentes fuentes. En este caso, usan estos tres como principal porque son los más completos, pero hay otros códices más, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahí porque es muy, el tiempo no nos da, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que ustedes entiendan que cómo se conservaron de los escritos originales de Moisés, cómo llegaron hasta nosotros. Los manuscritos originales se fueron copiando en papiro, papiro. Cuando se estaba poniendo viejo ya, cuando el papiro ya se iba a deteriorar, ellos hacían otra copia y lo preservaron hasta que se comenzó a usar el pergamino, que es de cuero, y entonces estas copias que datan de 340, 400 y 450 después de Cristo todavía están existentes, ¿verdad? Por el material que se usó para escribirlo. Ok, el Códice Vaticano, el Codex Vaticanus, ¿verdad? En latín, se encuentra ubicado en la Biblioteca del Vaticano. Aquí tienen unos números, ¿verdad? De cómo localizarlo allí. Es uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, literalmente anterior al Codex Sinaiticus, en latín, y probablemente copiado como aquel durante el siglo, el siglo 400, el siglo IV, ¿verdad? El siglo IV, perdón, siglo IV después de Cristo. Está escrito en griego, en pergamino, ¿verdad? En cuero, con letras uniciales en formato escrito continuo y se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana, ¿verdad? Por eso lleva el nombre de Vaticano. No quiere decir que se escribió ahí, sino que ahí se conserva. Se llama Códice Vaticano, como es evidente por el lugar en que se conserva, aunque nadie sabe cómo llegó hasta allí. No se sabe cómo llegó hasta el Vaticano, ¿verdad? ¿Ok? Contiene originalmente una copia completa de la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 es lo que se conoce como la Septuaginta, que es una copia antigua que se hizo del hebreo, una copia del Antiguo Testamento hebreo al griego, una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Se le conoce como la de los 70 porque fueron 70 especialistas en idiomas, traductores que la tradujeron y la compilaron, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento. Aquí dice que hay unas páginas que faltan, pero las páginas de la 1519 a la 1537, que incluye parte del libro de Hebreos y hasta parte de Apocalipsis, se perdieron y fueron reemplazadas por un minúsculo suplemento en el siglo XV, ¿verdad? Consta de 759 hojas, falta una parte importante de Génesis y algunos salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pergamino es muy fino y delgado. Posiblemente se realizó en piel de antílope. Se ha datado paleográficamente al siglo IV después de Cristo. El hecho de que falten partes no es problema porque recuerden que hay más de un códice y lo que no está en un códice está en el otro. O sea que así es que se completan las Biblias. Por ejemplo, estos tres códices que estamos hablando, estas tres copias más antiguas, son las más completas, pero hay partes que se perdieron. Ahora, como hay otros códices adicionales, las partes que se perdieron en esto están en los otros. O sea que cuando se va a traducir, se usa más de un códice por lo general. Códice sinaítico, que es el segundo más antiguo, ¿verdad? Eh, dice códice sinaítico o Codex Sinaiticus en latín, ¿verdad? Este se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres, ¿verdad?
Es un manuscrito uncial del siglo IV de la versión griega de la Biblia, escrita en escrito continua entre los años 330 y 350. Originalmente contenía la totalidad de ambos, originalmente tenía todos, ambos testamentos, pero solo han llegado hasta nuestros días trozos de la Septuaginta, o sea que la Septuaginta que representa el Antiguo Testamento no estaba completa, el Nuevo Testamento sí está completo. La epístola de Bernabé y fragmentos del Pastor de Hermes, lo que sugiere que estos últimos dos textos podían haber sido considerados parte del canon bíblico por los editores. Estos códices fueron editados por ciertos monjes o estudiosos y muchos de ellos incluyeron libros que no eran, que eventualmente no, fueron sacados del canon, como en el caso del Pastor de Hermas y la epístola de Bernabé, fueron más tarde fueron excluidos, ¿verdad? Pero en esta versión sí aparece, ¿verdad? Y vuelvo y repito, pues esta parte no se incluye en nuestra Biblia porque fue más tarde, según se fue organizando el canon bíblico, los estudiosos, mucha oración, mucha meditación, mucho estudio, hizo que ciertos libros se fueran sacando de dicho canon. Junto con el Codex Alejandricus y el Codex Vaticanus, el Codex Sinaiticus es uno de los manuscritos de mayor valor para la crítica textual del Nuevo Testamento en su versión griega, al igual que la Septuaginta. En la mayor parte del Nuevo Testamento, el Codex Sinaítico está de acuerdo con el Codex Vaticanus y el Codex Fraunin. Hay otro Codex más, el Fraunin Rex Christus. Este es otro códice más, ¿verdad? Que como dije, no es tan antiguo, pero también es bastante antiguo y parte de él se puede usar cuando no hay algunas partes que faltan de los demás, pues se consiguen en estos otros códices, confirmando un tipo de texto alejandrino. Sin embargo, en Juan muestra como coincidencia con el Codex Bexaire, otro códice más que tiene mayores similitudes con un tipo de texto oriental. Un ejemplo destacable de concordancia entre el texto Sinaiticus y el Vaticanus es que ambos omiten la expresión sin causa en Mateo 5:22. Este códice, el códice consiste de un total de 346 y medio folios, o sea, hojas, escritos en 4 columnas. De estos, 199 corresponden al Antiguo Testamento y 147 y medio al Nuevo Testamento y a los libros y otros 2 libros, la epístola de Bernabé y parte del Pastor de Hermas. Como mencioné, también incluye libros que luego se excluyeron de la Biblia. Los libros del Nuevo Testamento están ordenados en la siguiente manera: los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, el libro de los Hechos, las epístolas generales y Apocalipsis, bastante parecido a el orden que nosotros tenemos hoy en día. Un trozo del Códex Sinaíticos contiene la epístola de Judas. Poco se sabe de su historia previa. Se especula que pudo haber sido escrito en Egipto y a veces se ha asociado con las 50 copias de la Biblia que fueron encargadas por el emperador romano Constantino luego de su conversión al cristianismo. Un estudio paleográfico, y paleográfico significa, ¿verdad?, de estos que estudian la escritura antigua. Paleográfico realizado, los símbolos y las escrituras antiguas, realizado en el Museo Británico en el 1938, descubrió que el texto había sufrido numerosas correcciones. En este caso, este que estamos hablando, no el Códex Sinaítico, había sufrido numerosas correcciones. Las primeras correcciones fueron realizadas por varios escribas antes de que el manuscrito saliera del Scripturium. Había hacia el siglo IV y siglo V, siglo VI y siglo VII, se realizaron numerosas alteraciones. El colofón al final del libro de Esdras y Esther indica que la fuente de dichas alteraciones era un manuscrito muy antiguo que había sido corregido por el santo mártir Palfilo, martirizado en el 309. De ello,
se concluye que el estado que ha estado en Cesarea Marítima en los siglos 6 y 7 y permanece sin corrección al aitosismo perversivo, especialmente el dictongo, del dictongo. Correcciones, ¿verdad? De gramática y semántica antigua, que ahí yo no voy a meterme ni tendría que no la conozco muy bien. Después tenemos el códice, el otro códice, el tercero de los que están más completos y más antiguos, el códice alejandrino, para el 450 después de Cristo, el códice alejandrino o Codex Alexandrinus es un manuscrito del siglo V de la Biblia griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta. Repito, la Septuaginta es una versión de una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, y esta fue hecha por 70, por eso se le llama Septua de 70, Septuaginta, 70 expertos, ¿verdad? Traductores que fueron los que trabajaron, judíos pero eran judíos no de que vivían en Jerusalén, sino que vivían allá en Alejandría, en el norte de África, y ellos fueron los que fueron comisionados para hacer esta traducción del Nuevo Testamento, y junto con el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus es uno de los primeros y más completos manuscritos, ¿ves?, de la Biblia. Son los más completos, ¿ves? Quiero que tengan esto en mente. Estos tres son los más completos, no es que sean los mejores, son los que están más completos. En ellos hay partes que son apócrifas y partes que son que se consideran como inspiradas, y luego pues eso se fue extrayendo de ahí, ¿verdad? Y se fueron comparando. Deriva su nombre de la ciudad Alejandría, donde se cree que fue hecho en Alejandría, el norte de África. En el 1627, el patriarca de Constantinopla, Cirilo Lucaris, quien fue previamente patriarca de Alejandría, presentó el códex a Carlos I de Inglaterra. Está escrito con letras correspondientes a la llamada caligrafía uncial. El texto está escrito en dos columnas. Hay entre 46 y 56 líneas por columna, 20 a 25 letras por línea. Las líneas iniciales de cada libro fueron escritas en tinta roja. Secciones en el libro están marcados con una letra más grande puestas en el margen. Una descripción, ¿verdad?, de cómo fue escrito. Hay 773 folios de pergamino, 630 en el Antiguo Testamento y 143 en el Nuevo Testamento. El manuscrito mide 32 por 26.46 centímetros. La mayoría de los folios fueron agrupados originalmente en fojas de 8 hojas cada uno, pero el manuscrito fue reagrupado en tiempos modernos en fojas de 6 hojas cada uno. Hubo una reagrupación. El Antiguo Testamento del manuscrito contiene los libros deuterocanónicos, incluyendo a Tercera de Macabeo y Cuarta de Macabeo, que estos no están ni en la Biblia católica, y el Salmo 151, una copia corta de los libros de los Salmos. Al mismo tiempo, algunos folios están perdidos. Como resultado, los libros de Génesis, Primera de Reyes y Salmos tienen salto. La epístola de Marcelino, atribuida a San Anastasio, y al sumario de los santos de Eusebio de Cesarea, están insertados antes del libro de los Salmos. ¿Ves? Hubieron escritos aquí que se escribieron después de los apóstoles, y por esto después se sacan del canon, se sacan de estas copias, ¿verdad?, que son copias muy antiguas, pero tenían este defecto de que incluyeron aquí literatura de personas que escribió después de la que los apóstoles originales ya habían partido con el Señor. Entonces eso ya no se considera como canónico. Así lo determinaron, ¿verdad? Lo que Dios inspiró y lo que Dios comisionó para hacer esta labor de completar el canon. El manuscrito contiene todos los libros del Nuevo Testamento, una carta conocida como Primera de Clemente y la homilía conocida como Segunda de Clemente son añadidos al Nuevo Testamento y fueron aparentemente consideradas por el escriba
como canónica. ¿Ves? Aquí vemos, Clemente fue uno de los padres de la iglesia, o sea, de los discípulos, o podemos llamarle discípulos de los apóstoles. Discípulos de los discípulos de los apóstoles, estaban bien cerca, pero no estuvieron en la época apostólica. Entonces, pues, al ser tan cerca, muchos de estos primeros cristianos consideraron estos escritos con tanto valor que quisieron incluirlos en el canon, en la Biblia, pero luego se determinó, ¿verdad? Por los rasgos, por hay unas formas que ellos usan, hay unas medidas que ellos usan, una métrica para poder saber cuál libro entra y cuál no entra al canon inspirado, ¿verdad? Eh, el Nuevo Testamento también tiene folios perdidos, alrededor de 25 folios desde el principio de Mateo, 2 folios de Juan y 3 folios de Segunda de Corintios están perdidos. Un folio de Primera de Clemente y 2 folios de Segunda de Clemente también están perdidos, ¿verdad? Vuelvo y repito, esas que mencioné de Clemente son apócrifos, no están incluidos en la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Como le mencioné desde el principio, esto es simplemente un relato, un recuento, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de dónde salen las Biblias que usted está usando, para que usted pueda ver ¿verdad? Es un proceso que se cuida a sí mismo porque hay más de una copia, hay más de una fuente, y lo que no está en uno de los códices está en el otro. Y vuelvo y repito, a estos tres que estamos mencionando, escritos, son los que están más completos, pero eso no dice que sean los mejores, ¿verdad? Hay otros códices que están más incompletos, otros pedazos que se usan para rellenar donde aquí falta o para donde aquí se sospecha o aquí se sospecha, ¿verdad? Pero estos tres son la base. De aquí se comienzan las traducciones usando otras fuentes que son los otros códices, que hay muchos más, ¿verdad? Eh, Hasta aquí llega esta clase. La idea, vuelvo y repito, es que usted sepa que los originales se escribieron en papiro. Voy a resumir: los originales se escribieron en papiro, fueron copias, el papiro como se deterioraba, pero lo iban copiando porque había una tradición muy rigurosa en los judíos, y se seguía copiando y se seguía copiando y se seguía copiando, hasta que más tarde, cuando llega el siglo, la época más moderna, ¿verdad? Para ya el principio del cristianismo, se comienza a usar el, el, el pergamino, que es en cuero, y se logran preservar estas copias bien antiguas, ¿verdad? Vuelvo y repito, aún más adelante se hacen estudios arqueológicos y en las cuevas de Qumran y en otros lugares más, pero lo interesante es que en las cuevas de Qumran, para 1947, estos arqueólogos consiguen dentro de estas cuevas un gran número de estos libros que todavía los están estudiando, de tantos que son, todavía se están haciendo estudios, y entre ellos está el libro de Isaías completo, o una copia antiquísima del libro de Isaías, que databa de 100 años antes de Cristo, o sea, 500 años antes de los códices estos. Y cuando lo comparan con estos códices, dicen exactamente lo mismo. ¿Eh? Así que vemos que la Biblia es veraz y que Dios usó un proceso de preservación por medio de sus siervos y siervas, ¿verdad? Hasta aquí llegó esta parte, esta lección. Esperamos que esto sirva, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, lo que usted tiene que tener en cuenta es cómo se escribían primero, en papiro, que se conservaban por copias y copias y copias, hasta que se llega a usar el pergamino, que es más duradero, y del pergamino se aparecen lo que le llaman códices, ¿verdad? Que son las copias más antiguas, estos tres siendo los principales códices más completos, pero hay otros, muchos más otros códices que también están disponibles para los que hacen la traducción. Hasta aquí, pues, llega esta lección. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima lección de la clase Introducción a la Biblia. Dios me lo guarde.